En las últimas horas nos ha parecido de suma importancia el pronunciamiento que ha hecho el Consejo de Educación Superior de nuestro país, que por ley es presidida por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este caso el doctor Francisco Herrera. En este pronunciamiento, el Consejo de Educación Superior advierte sobre la catástrofe generacional que se le está presentando a Honduras con este nivel muy bajo de vacunación, cuando desde hace un año los estudiantes del sistema educativo, tanto público como privado del país, dejaron sus centros escolares y cambiaron las aulas por sus hogares en este contexto de la pandemia del COVID-19. De más está decir que el Estado históricamente mantiene una deuda con el tema de la conectividad de los centros escolares en el país. La conectividad también en los hogares es muy bajo, por lo que recibir clases en este contexto de la pandemia también se vuelve altamente excluyente. En esta mañana nos acompaña el doctor Francisco Herrera, quien es el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por ende presidente del Consejo de Educación Superior de nuestro país. Doctor Francisco Herrera, esta advertencia que le están haciendo hoy al gobierno, esta lentitud en el proceso de vacunación cuando países del mismo contexto centroamericano avanzan a pasos agigantados, por ejemplo El Salvador, Costa Rica, que hoy son referentes a nivel regional con su vacunación contra el COVID-19. Buenos días, doctor Francisco Herrera. Muy buenos días, licenciado Mejía. Es un placer estar con usted esta mañana tratando esta temática tan compleja, tan actual y tan importante para la educación y evidentemente para el país. Tal como usted lo plantea, está el tema de la vacunación, es un tema realmente preocupante para nosotros como país, en vista de la lentitud con la cual se ha instalado el proceso. Sin duda, para nosotros es importantísimo, y se mencionó desde un inicio, que debía priorizarse, tal como se ha estado haciendo en la gente de primera línea, que son los trabajadores del área de salud en su totalidad, no solamente por su grado académico, sino que los que están ahí presencialmente en las áreas de primera línea, y eso ha comenzado a suceder. Lastimosamente hay varios puntos que preocupan y esperamos que en esta próxima semana ya se puedan terminar corrigiendo. Y me estoy refiriendo, licenciado Mejía, al hecho de que muchos de estos trabajadores han recibido la primera dosis, pero no han completado el esquema de vacunación y ha pasado ya bastante tiempo. Todavía están dentro del rango para poder lograr esa inmunidad deseada, porque recordemos que la primera dosis les da cierto nivel, pero no es suficiente. Se necesita la siguiente dosis y posteriormente esperar aún más, generalmente 4 semanas más para lograr la inmunidad deseada. Por esa razón hemos estado viendo y testiguando casos en los cuales gente que ha sido vacunada también cae en el tema ya de enfermedad grave. Esto, además de ser un agravante para los usuarios y precisamente, mejor dicho, para los trabajadores del área de salud, también significa un tema de debilitamiento para la vacunación, porque esto hace que mucha gente esté pensándolo 2 veces antes de vacunarse. Así que realmente es el proceso de la lentitud en la cual ha llegado la vacuna al país y eso no ha permitido que haya la segunda dosis en muchos de los casos, y eso también es preocupante. Esperamos que con esta cantidad de vacunas anunciadas para este mes de mayo ya podamos estabilizar un poco el proceso y que podamos avanzar de una forma mucho más acelerada. Hemos nosotros visto que la siguiente etapa sin duda tiene que continuar con área de salud aún que no ha sido completada,
y comenzar a priorizar la gente de comorbilidades mayores de 60 años y además que debe comenzarse con el área educativa, tal como usted lo comenzó a manifestar y que ya se pronunció el Consejo de Educación Superior al respecto. Bueno, ayer decía la ministra de Salud, Albo Consuelo Flores, en conferencia de prensa que para mediados de año Honduras ya contará con 600,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esperamos que esto sea cierto, se confirme, porque hasta el momento solamente hemos recibido 52,000 dosis, 40,000 dosis donadas por el mecanismo COVAX de la OPS-UMS, 6,000 dosis donadas por Israel y 6,000 dosis de las 4 millones adquiridas al gobierno ruso de su vacuna Sputnik V. En esta primera semana de mayo posiblemente llegarán 40,000 dosis también de la vacuna rusa y también el segundo envío del mecanismo COVAX. Doctor Francisco Herrera, para contextualizar, ¿qué ha pasado con la educación superior en este año que ya superamos, que experimentamos las consecuencias del COVID-19? Esa es una pregunta interesantísima y déjeme decirle que estamos muy preocupados en el sentido de la deuda que tenemos con nuestros jóvenes en relación al tema educativo a nivel nacional en todos los niveles. Sin embargo, el año anterior debimos todos comenzar a tener una conducta virtual desde el punto de vista pedagógico y era válido, y es válido y continúa siendo válida. Sin embargo, hemos venido discutiendo no solamente en el seno del Consejo de Educación Superior, sino que en el seno del Consejo Superior Universitario Centroamericano, de las demás universidades públicas de la región centroamericana y del Caribe, que en realidad todas estas instituciones han estado inmersas en el tema virtual. Sin embargo, ya han transcurrido demasiado tiempo y definitivamente nosotros necesitamos continuar la educación, sobre todo en aquellas áreas en donde ya la virtualidad es absolutamente imposible. Nosotros no podemos poner un quirófano a disposición de un estudiante a través de la virtualidad. No podemos poner un paciente a través de un estudiante a un estudiante a través de la virtualidad, o una pipeta en la mano de un estudiante, o una entrevista social muchas veces de campo para poder continuar el entrenamiento. Entonces, consideramos sin duda alguna que este es el momento vital para que nosotros podamos ya regresar a la semipresencialidad. Hay muchos estudiantes que se han estado manifestando y con razón, o sea, nosotros no tenemos ninguna controversia con ellos en el sentido de la necesidad que tenemos de volver a la semipresencialidad. Sin embargo, el Consejo de Educación Superior ha discutido esto en mucho detalle, a mucha conciencia y con todos los elementos de juicio posibles, y hemos concluido que si bien es necesario, es indispensable para que nosotros podamos tener nuevamente la calidad educativa que ellos necesitan y que el país necesita, evidentemente necesitamos tener el proceso de vacunación, y por esa razón es indispensable que sea priorizado el nivel educacional para este propósito. Pero déjeme decir, y quiero aprovechar su espacio, que la vacuna no lo es todo. La gente debe entender que la vacuna es una herramienta poderosa, eso no cabe la menor duda. Sin embargo, debemos tener claridad que mientras el proceso de vacunación continúa y mientras podemos llegar a las metas que pretendemos, debemos continuar con las medidas de bioseguridad que hemos relajado demasiado. Esas cifras que usted menciona de tener 400,000 dosis, 600,000 dosis, sigue siendo muy pobre. Y digo esto porque para poder tener esa inmunidad deseada tendríamos que tener el 70% mínimo de la población vacunada. O sea, realmente estamos muy lejos de alcanzar cifras como esas. Hay una inequidad impresionante con relación al tema de la distribución de las vacunas a nivel mundial y a nivel regional también, porque hemos visto que países muy cercanos, países vecinos, afortunadamente han logrado ellos tener un mecanismo superior al nuestro para poder obtener la vacuna. Pero independientemente de ello,
Debemos nosotros, por lo tanto, con las dosis que nos están llegando al país, priorizar de una manera muy clara cuáles son las personas que deben continuar, y deben ser las áreas de salud, debe ser la gente que tiene comorbilidad y las que están en el sistema educativo nacional, porque eso ya no se puede detener. Tenemos que continuar, y yo creo que en ese pronunciamiento que tuvimos del Consejo de Educación Superior somos muy claros en este tema, licenciado Mejía. Ok, y ya estamos viendo en pantalla este pronunciamiento del Consejo de Educación Superior. Ustedes advierten de una catástrofe generacional en el tema educativo. Hay dos factores claves, doctor Francisco Herrera: el tema del aprendizaje y de la permanencia. En este contexto de la pandemia del COVID-19, ¿cómo afecta el tema del aprendizaje, el tema de la permanencia en el sistema de educación superior, el no estar recibiendo clases de manera presencial, sino virtual? Hace un par de meses ustedes advertían también, doctor Francisco Herrera, sobre la baja en el tema de la matrícula. Yo le digo, yo fui un estudiante del interior del país, en la máxima casa de estudios, y apenas iba con los 20 lempiras del pasaje a la universidad. No tenía conectividad de internet. Bueno, las cosas han cambiado desde aquel momento acá, pero hay muchos estudiantes que cursan sus estudios en las diferentes universidades públicas que son del interior del país y no hay conectividad. Estos dos elementos, ¿cómo los enlazamos con este pronunciamiento que ustedes han hecho como Consejo de Educación Superior? Aprendizaje y permanencia, doctor Francisco Herrera. Ok, estamos conversando esta mañana con el doctor Francisco Herrera, presidente del Consejo de Educación Superior. Es importante esta advertencia que están manifestando esta mañana, que lo han hecho en las últimas horas como Consejo de Educación Superior, advirtiendo sobre una catástrofe generacional en el tema educativo. Por eso ellos califican de ineludible la vacunación para el retorno a clases. Hay que recordar que Honduras, según un monitoreo del UNESCO, es de los pocos países que se mantienen sin retornar a clases a nivel mundial. Apenas 9, según nos proporcionaba esta información el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me avisan, compañeros, si ya tenemos al doctor Francisco Herrera en su calidad de rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es el presidente del Consejo de Educación Superior. Estamos viendo en pantalla el pronunciamiento que han hecho en las últimas horas. Y básicamente le vamos a dar lectura a lo resuelto en las últimas horas por el Consejo de Educación Superior. Hemos perdido temporalmente la conectividad con el rector de la máxima casa de estudios, Francisco Herrera. Por lo tanto, establece este pronunciamiento del Consejo de Educación Superior. Primero, que la vacunación es una condicionante ineludible para el retorno a los servicios de educación semipresencial y presencial en el sistema de educación superior, por lo que deberá gestionarse urgentemente y de manera escalonada la vacunación contra la COVID-19 a los miembros de la comunidad universitaria, vacunación contra la COVID-19 a los miembros de la comunidad universitaria, garantizando la inmunización completa con la aplicación de las dosis necesarias de refuerzos y con el cumplimiento de los periodos de tiempos establecidos con base a los protocolos de vacunación. Segundo, teniendo en cuenta que en el siglo XXI ya está establecido como parte de la cuarta generación de derechos humanos el acceso al Internet y a una banda suficientemente ancha
con una conectividad disponible en todas las regiones del país, así como una transparente garantía a la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Tercero, que se realice urgentemente una intervención apropiada de los problemas de salud mental de la población en general y en particular de los miembros de la comunidad educativa debido a la alta tasa de incidencia y prevalecencia en los padecimientos de salud mental y trastornos mentales, psicológicos y psiquiátricos. Básicamente son los puntos expuestos por el Consejo de Educación Superior en este pronunciamiento que han hecho en las últimas horas. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, ya vamos a establecer esta conexión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, que hoy comparece en el Foro Canal 10 en su calidad de presidente del Consejo de Educación Superior de nuestro país. Ya volvemos. Ya después de solventar algunos problemas técnicos, nuevamente tenemos la comparecencia del señor rector Francisco Herrera, presidente del Consejo de Educación Superior. Son 6 puntos que ustedes señalan en este pronunciamiento, doctor Francisco Herrera. Con las disculpas del caso, yo le doy la palabra a usted para que profundice sobre estos 6 puntos establecidos en este pronunciamiento publicado en las últimas horas por el Consejo de Educación Superior. Vacuna y educación, doctor Francisco Herrera. Es correcto, licenciado Mejía. Creo que el Consejo de Educación Superior ha sido muy claro en la necesidad que tenemos como hondureños de lograr esos niveles de tanto de conectividad como de las condiciones que nuestros jóvenes puedan tener con respecto a la calidad tanto pedagógica como de los insumos que necesitan tener para poder acceder a la educación superior en este caso. Hemos visto con mucha preocupación que en muchos países, en nuestro país, mejor dicho, los jóvenes en un enorme porcentaje están únicamente recibiendo su instrucción académica con teléfonos celulares. Y eso realmente es evidentemente no deseado. Necesitamos poder darles a ellos la posibilidad de tener el instrumental, tener el hardware necesario, tener computadoras, tener tablet para poder desarrollar en esta etapa crítica el continuar con su formación académica. Estamos muy claros que el sistema híbrido que se avecina quedará. Nosotros continuaremos teniendo sistema pero en este momento continuamos con la virtualidad y por eso es tan importante que nosotros podamos tener estos jóvenes con los insumos necesarios. Por esa razón es importante una manera de estar teniendo libre de grabar mucho de este equipo para que lo puedan acceder y que podamos nosotros facilitarles su acceso. La conectividad como extraordinariamente importante y que ellos puedan tener acceso a las páginas académicas de las universidades y de las escuelas. Todo el nivel educativo necesita tener conectividad apropiada. Esto es indispensable. No estamos hablando de internet libre para que puedan bajar películas, ver partidos, etcétera. Estamos hablando del acceso a las páginas educativas, a las páginas académicas para poder continuar. Nosotros vamos a continuar con el sistema virtual, pero no podemos hacerlo permanentemente, eternamente. Ya es muy claro que durante todo este 2021 la pandemia continuará y en gran parte del año próximo 2022. Por esa razón es necesario que podamos adelantar en el proceso de vacunación de manera urgente. Estos jóvenes necesitan volver a la semipresencialidad en aquellas áreas en donde la virtualidad es imposible garantizarles una buena calidad educativa, y esos son los temas en los cuales nosotros hemos enfatizado. Evidentemente cada una de las universidades debe presentar un plan muy bien claro, muy claro, y ya están preparados todos, porque es SINAJER quien tiene que dar
el visto bueno para la reapertura de acuerdo a los planes, y ya están todos evidentemente muy claros y no dudamos que serán aprobados individualmente, pero damos con expertos nuestros de la academia seguimiento y conducción para que esos planes sean los apropiados, que estos planes sean los óptimos para poder hacer ese retorno a la semipresencialidad. Déjeme decirle que ha habido manifestaciones de muchos estudiantes en relación a este tema y estamos completamente de acuerdo con ellos. Es necesario que volvamos a la semipresencialidad, pero no podemos hacerlo si vamos a poner la vida humana en riesgo. La pandemia en este momento está mucho más virulenta que lo que estuvo el año pasado a estas mismas alturas del año. Por esa razón, para poder retornar, estamos priorizando la necesidad de tener estudiantes y docentes adecuadamente vacunados y de esa manera continuando, y quiero enfatizar esto, continuando con las medidas de bioseguridad, podamos por lo tanto brindar ese complemento tan importante en la formación de nuestros jóvenes, en esos laboratorios, en esas áreas clínicas, en esas áreas en las cuales la virtualidad es imposible completar esas partes críticas en su formación profesional. Doctor Francisco Herrera, países en el contexto latinoamericano como Chile son referentes hoy en el avance en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Incluso en Chile ya a los docentes, a los maestros ya se vacunó. Y ve usted qué interesante el caso chileno. Adquirieron vacunas de las diferentes marcas, de Pfizer, de Moderna, Sinovac, y los chilenos han ido avanzando. Y en el contexto centroamericano, países como Costa Rica y El Salvador son referentes en la adquisición y también en la aplicación. Ve usted, en El Salvador ya están aplicando la vacuna en el vehículo. Vea qué interesante lo que está pasando hoy en El Salvador y en Costa Rica de manera ordenada. Ustedes proponen en el punto número 6 de este pronunciamiento la creación de un comité COVID interuniversitario que va a establecer las pautas para avanzar en esta dirección. Doctor Francisco Herrera, usted como presidente del Consejo de Educación Superior, por favor, yo le pediría que establezcamos en esta mañana, porque en la siguiente hora vamos a tener a la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, cómo debería de avanzar este proceso de vacunación en Honduras, tomando en cuenta que no solamente está de por medio la salud de los hondureños, sino también la educación, que es una prioridad para el desarrollo de cualquier país. Doctor Francisco Herrera. Es muy correcto, usted lo ha manifestado. Como Consejo de Educación Superior estamos muy conscientes de esa prioridad, esa necesidad, es imperiosa. Hemos sido claros y hemos sido contundentes que estos comités, este comité formado por expertos que ya está funcionando desde el inicio, recuerde usted que el Consejo de Educación Superior fue el primero en declarar que debíamos irnos pues la pandemia nos obligaba a cerrar y nos obligaba a irnos a la virtualidad. Fuimos el primer órgano oficial en el cual nosotros decidimos que debíamos retirarnos de las aulas. Por esa razón, de antes todavía, cuando todavía se miraba solo en Europa el tema de la pandemia, formamos un comité. Y este comité lo integramos con expertos en todos los niveles económicos, nivel social, nivel epidemiológico, infectología, etcétera. Ese mismo comité está siendo fortalecido con miembros de todas las universidades del país para poder tener justamente esto que usted está mencionando. Pero la vacunación tiene que ser prioritario. Por esa razón, nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras hemos ayudado y colaborado a través de nuestros contactos académicos para poder lograr acercamientos, y eso fue lo que concluyó para que pudiésemos llegar a tener la vacuna Sputnik. Precisamente fue a través de un contacto académico universitario nuestro que se logró establecer ese puente y rápidamente se pudo hacer el acercamiento para poder tener la vacuna Sputnik. Lo mismo hemos estado queriendo hacer con la vacuna Sinovac, a través de contactos chilenos precisamente, porque precisamente a raíz de que Honduras ocupa la presidencia del Consejo Superior Universitario Centroamericano, los chilenos de las universidades chilenas, la Universidad Católica de Chile,
se acercó a nosotros para poder ver si queríamos nosotros inmiscuirnos en el tema de la vacuna de Sinovac. Hemos hecho saber a las autoridades gubernamentales esta posibilidad y han habido pláticas, porque realmente no podemos, como ya quedó muy claramente establecido, estar dependiendo de COVAX, porque el sistema no tiene la celeridad que nosotros precisamos. Es indispensable que además de COVAX, además de Sputnik, que podamos abrir otras puertas en otras latitudes para poder lograr este propósito. Debemos llegar a vacunar por lo menos a 7 millones de hondureños, y apenas, como usted lo establecía, no hemos llegado ni siquiera a 100,000. Esto es extraordinariamente preocupante, sobre todo cuando ya nos damos cuenta que vienen una ola enormemente virulenta. No queremos que vaya a ocurrir lo que está ocurriendo en la India o lo que ocurrió en el Ecuador. Nosotros necesitamos vacunarnos. Ya hay una evidente inequidad en la distribución de las vacunas a nivel mundial, y esto debe detenerse, esto tiene que parar. Los países desarrollados deben entender que para poder lograr vencer a la pandemia no solamente tienen que vacunarse ellos, sino que tienen que vacunar al globo terráqueo en su totalidad. Por esa razón, considero que en los próximos meses tendremos mayor cantidad de vacunas, pero, ojo, debemos ser muy claros. Las personas que sean vacunadas de manera progresiva deben entender que la vacuna no es la única herramienta para poder combatir la pandemia. Los vacunados deben continuar con las medidas de bioseguridad, porque primero se coloca la vacuna y tiene cierto nivel de inmunidad. Cuando se coloca la segunda dosis, se adquiere el nivel de inmunidad requerida, pero únicamente casi un mes después de la segunda dosis. Por esa razón, durante todo este tiempo y aún posterior a ello, debemos continuar con las medidas de bioseguridad hasta que podamos tener esa inmunidad de manada que estamos ansiando tener. Pero al ritmo que llevamos, esto va a ser demasiado lento, las pérdidas serán gigantescas y es indispensable que avancemos de una forma más decidida en este tema de la vacunación. Por esa razón, considero que OMS y OPS deben realmente reforzar el mecanismo que tienen de COVAX para poder brindar esa enorme cantidad de vacunas que necesitamos tener nosotros en el país para poder avanzar. La vacunación es clave para este proceso tan importante de poder salir de la pandemia, que por lo que se prevé no se logrará eliminar la pandemia hasta... Doctor Francisco Herrera, hace una semana Diario El País de España hacía un análisis estadístico y de predicción. Por ejemplo, establecía que países como Honduras tardarían 11 años en inmunizar a la totalidad de su población según el avance proyectado hasta el momento. Yo le consulto a usted como presidente del Consejo de Educación Superior, en el campo educativo, particularmente en la educación superior, ¿cómo debería ser este proceso de vacunación, doctor Francisco Herrera? Tomando en cuenta que hablamos de lo público y de lo privado. El Consejo de Educación Superior no solamente rige a la educación pública, sino también a lo privado. ¿Cuántos docentes hay en el Consejo, en la educación superior del país? ¿De cuánto es la población universitaria? ¿De cuántas dosis necesitaríamos, doctor Francisco Herrera, para inmunizar a la totalidad de la población universitaria? Hablamos de estudiantes, docentes y también a los empleados del sector administrativo. Así, en números redondos no llegamos a las 250,000 personas, licenciado Eric Mejía. Sin embargo, esto tiene que ser de una forma escalonada. Y digo escalonado porque inicialmente, de igual manera que se está haciendo escalonado con la gente del área de salud, que son los que están en primera línea, de igual manera tiene que hacerse de manera escalonada con los profesores y estudiantes del área de salud, que son los que están interactuando y deben continuar interactuando a nivel hospitalario, a nivel público y a nivel de campo. Cuando hablo de esto, estoy refiriéndome a carreras como medicina, odontología, enfermería, nutrición, farmacia,
carreras técnicas como radiotecnología, fonoaudiología, además de trabajo social, sociología, que son derecho inclusive, porque tiene que estar interactuando con la gente de los consultorios jurídicos, de posteriormente el área de ingeniería, que tienen que salir al campo. Por lo tanto, como les refiero, tiene que ser de manera escalonada. Y cuando hablamos de la Universidad Hondureña, como lo damos plasmado en el documento que usted ha hecho referencia desde el inicio de su foro, es indispensable que podamos considerar el nivel de educación superior único, como único. No estamos hablando solamente de las universidades públicas, sino que todo el sistema de educación superior, porque tenemos una cobertura aún precaria que se ha venido abajo ahora con el tema de la pandemia y por lo tanto debe poder rescatarse el sistema educativo nacional en todos los niveles, a nivel primario, nivel básico, nivel medio y nivel superior. Pero para ello, como usted bien establece, a nivel superior estaríamos hablando de 200, poco menos de 250,000 personas, pero estamos hablando de forma escalonada hasta lograr esa meta. Lo que usted refiere de los 11 años es correcto, al ritmo que llevamos en este momento, que ni siquiera el 1% de la población está vacunado, estamos realmente alarmados y la pandemia está en crecimiento. Todos los días vemos las escenas dramáticas en las diferentes regiones del país, en donde ya comienzan a haber un masivo contagio a nivel departamental. Por esa razón no podremos recuperarnos ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista educativo si no logramos evidentemente consolidar nuestra salud, que evidentemente esta pandemia ha desnudado y ha quedado claramente establecido que tenemos un sistema de salud extraordinariamente precario y debemos lograr revertir este proceso. No podemos continuar con este ritmo porque llegaríamos a tener esa lentitud de 11 años para poder lograr una vacunación, lo cual sería absolutamente contraproducente y absurdo y vergonzoso. Debemos, por lo tanto, acelerar este proceso, debemos abrir más puertas, debemos lograr que esas 2 millones de personas que se van a poder vacunar con Sputnik sean vacunadas a la brevedad, pero no solamente podemos esperar esas 2 millones de personas, porque estamos hablando de 4.2 millones de dosis, o sea, 2 millones de personas, quedan todavía 5 millones de dosis, personas más que deben ser vacunadas para lograr esa inmunidad de manada, que para ello se tendría que tener un 70% mínimo de nuestra población vacunada. Por lo tanto, tenemos que continuar trabajando. La universidad continúa brindando sus socios académicos para que podamos hacer que el gobierno tenga acceso a otras áreas, a otras latitudes, como en este caso ya hemos puesto de conocimiento a algunas entidades gubernamentales para la posibilidad de conseguir obtener, negociar de la manera en que tengan que hacerlo la vacuna china, pero de igual manera se están haciendo fabricación de otras vacunas que probablemente tengamos acceso en el futuro. Inclusive, recientemente como universidad nos hemos puesto en contacto con Cuba porque también están en la fabricación y están en la elaboración, en este momento en etapa todavía no han logrado finalizar, que es la vacuna soberana, y estamos nosotros ya como universidad en conversaciones con ellos para poder tener convenios y que podamos llegar en su momento a tener acceso. Estamos hablando de que tendremos un déficit todavía de 5 millones de vacunas, por lo tanto no nos podemos cruzar de brazos aunque nos dijesen que Sputnik llega mañana en su totalidad, sino que debemos, por lo tanto, tener ese acceso a esas vacunas de manera urgente y enfatizar de nuevo que la vacuna solamente podrá tener efecto si acompañado a ello continuamos con las enérgicas medidas de bioseguridad y necesitamos sin duda que para el fines educativos que el gobierno nos pueda dar apertura para el tema de internet, de conectividad a las páginas académicas y que además podamos brindar condiciones apropiadas para que nuestros estudiantes puedan acceder a herramientas
que puedan, estoy hablando de tablet y de equipo de computacional, para poder hacer frente a este tema de la virtualidad, porque la virtualidad continuará. El proceso híbrido ya está aquí para quedarse y por lo tanto va a ser indispensable que podamos facilitar que estos jóvenes tengan acceso al equipo apropiado, porque no podemos continuar con educación en ninguno de los niveles a través de WhatsApp o a través de celular. Estamos trabajando fuertemente a nivel regional para poder tener creatividad en la parte pedagógica. Los pedagogos se la han visto también complejos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel continental, porque los nuevos sistemas y las nuevas formas de enseñanza a través de la virtualidad son un verdadero reto para los pedagogos, que deben realmente brindar herramientas apropiadas, técnicas apropiadas de enseñanza para el tema virtual. Vea, y nos acaba de llegar, doctor Francisco Herrera, el informe del Hospital San Felipe. 75 pacientes ingresados. Las 5 camas de UCI, solo hay 5 camas de UCI en el Hospital San Felipe, están ocupadas. Lastimosamente se reportan 2 decesos en el Hospital San Felipe, que es uno de los hospitales que mejor ha gestionado la pandemia, la atención de pacientes con COVID-19. Doctor Francisco Herrera, expliquémosle a nuestros amigos televidentes el porqué de esta catástrofe generacional. Doctor Herrera, adelante. Gracias, licenciado Mejía. Mire, esta catástrofe generacional obedece justamente al hecho que el año anterior, cuando comenzó el proceso de la pandemia y que tuvimos que irnos al confinamiento, que reitero, fue el Consejo de Educación Superior quien fue el primer órgano en declarar que debíamos recluirnos a consecuencia de la pandemia. En ese momento, de manera automática, hubo una disminución de un 17% de la matrícula, porque no tenían posibilidades de conectividad, ni siquiera tenían cómo conectarse para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo en las aulas virtuales. Debimos tener en aquel momento, sobre todo en nuestra universidad, pasamos rápidamente a tener más de 10.000 aulas virtuales, pero eso fue un proceso acelerado en el cual logramos poner a disposición de los jóvenes esta posibilidad. Evidentemente, esto fue una buena reacción del nivel de educación superior y comenzó a ayudarse entre todos, pero la deserción que hubo fue extraordinaria. Y ahora a esa deserción que hubo en aquel momento viene la falta de ingresos, precisamente porque no hay posibilidades que estos jóvenes quieran entrar, porque no tienen el equipo, no tienen cómo hacer para poder hacerle frente a este sistema educativo, que realmente es cuesta arriba, porque no puede ser presencial todavía, y por lo tanto es importante que tengamos claro que debemos, de parte estatal, ayudar con este proceso. Bueno, doctor Francisco Herrera, del 100% de la población universitaria que estaba matriculada hasta antes de la pandemia del COVID-19, ¿cuáles son los datos que proyecta hoy el Consejo de Educación Superior? ¿En qué porcentaje se ha reducido, la matrícula, la permanencia en las diferentes universidades públicas y privadas, doctor Francisco Herrera? La cifra es de aproximadamente un 17% de disminución a nivel general. 17%. La disminución. Eso es un impacto enorme. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el momento previo a la pandemia, habíamos llegado a cifras récord de casi 92.000 estudiantes, y en ese periodo, inmediatamente de inicio de pandemia, ese periodo terminamos con 75.000. O sea, estamos hablando de un impacto brutal. Y este impacto negativo en la matrícula, en las aulas universitarias, se vio reflejado después
en la falta de matrícula, no solamente de la universidad, sino que en términos generales por las condiciones que estamos hablando. Por esa razón es que estamos subrayando y estamos enfatizando que Honduras está a la puerta de una catástrofe generacional educativa, precisamente porque habrá un ejército de jóvenes que no ingresaron al nivel de educación superior en ninguna de las universidades, que de por sí ya había una pobre cobertura, apenas el 17% hay de cobertura con todas las universidades. Tenemos en Honduras un poco más de 200,000 estudiantes del nivel de educación superior, lo cual sigue siendo muy bajo y debemos mejorarlo, pero no lo podemos mejorar solamente abriendo las válvulas diciendo entren a las aulas. Se tiene que ir de manera progresiva, pero con este impacto que ha habido en la educación superior, el país pagará las consecuencias. Bueno, es delicado este porcentaje, doctor Francisco Herrera, casi un 20%, casi un 20%. Y yo le consulto, ¿cuáles son los factores de deserción de la población estudiantil universitaria, doctor Francisco Herrera? Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de factores sociodemográficos, pobreza, ¿qué otros factores, doctor Francisco Herrera? Los factores son múltiples, sin duda. Los factores son múltiples, pero evidentemente la pobreza es uno de los más grandes. Los impactos sociales que ha tenido, los impactos ecológicos, climatológicos que ha tenido el país han jugado un papel preponderante, sin duda alguna, a nivel de este proceso. En el Valle de Sula tenemos una enorme cantidad de jóvenes que dejaron totalmente de lado la educación porque están necesitando llevar sustento a sus familias, y en el Valle de Sula hay una enorme cantidad de familias que quedaron todavía afectados por los huracanes del año anterior, y nos preocupa cuando nos ponemos a pensar en este proceso precisamente esta evidencia que tuvimos como país el año anterior, porque ya se prevé que para este año la temporada de huracanes será, algunos vaticinan, casi 150 veces mayor que otros años. O sea, realmente las posibilidades de que podamos ser afectados nuevamente son enormes y aún no nos hemos recuperado. El Valle de Sula sigue vulnerable, como todos conocemos. O sea que realmente no es que tenemos un camino de aquí a final de año, en un año político, en un año en el cual la gente está pensando en otros temas. Realmente este es el momento de poder tomar decisiones a nivel central y que puedan realmente visualizar y facilitarle el camino a los jóvenes que quieren continuar sus estudios. Y para ello tenemos que concentrarnos en la vacunación, tenemos que concentrarnos en el tema de ayudarle a la conectividad y tenemos que concentrarnos en la posibilidad de que los estudiantes puedan tener acceso a tablets, computadoras libres de gravamen, etcétera. O sea, tenemos que tratar de ayudar a poder mejorar los niveles de matrícula universitaria y matrícula en general, porque de lo contrario, esa catástrofe realmente va a ser casi peor que la pandemia misma. Este es el COVID largo en tema educativo. Nosotros debemos tomar cartas en el asunto como país y atender esta necesidad de manera urgente para evitar ese problema que se nos avecina. Por esa razón es que estamos subrayando en nuestro comunicado la necesidad de priorizar al nivel de educación superior de manera escalonada para que podamos, por lo tanto, hacer un impacto positivo y que podamos retornar a la semipresencialidad de una forma segura. Hay jóvenes, como le digo, que están protestando y entendemos la protesta de ellos, pero ellos tienen que tener claro que nosotros como autoridades es imposible que podamos volver a la semipresencialidad si no tenemos garantizado la posibilidad de vacunarles y por lo tanto tener por lo menos eso a favor en contra de su posible contagio a la hora de continuar con su formación académica. Bueno, y antes de profundizar sobre ese tema de la semipresencialidad, tomando en cuenta el ejemplo de otros países, doctor Francisco Herrera, es aquí donde se vuelve urgente el tema de la conectividad del Internet. O sea, una deuda histórica del Estado para con la educación en el país, doctor Francisco Herrera. Es muy claro eso. Ya dejó hace mucho de ser un lujo la conectividad, licenciado Mejía y pueblo hondureño.
Eso no es ningún lujo, es una necesidad, es parte de la canasta básica intelectual. Y nosotros debemos, por lo tanto, no permitir que suceda lo que pasó en años anteriores con respecto a los libros, porque lastimosamente en nuestro país no somos ávidos lectores y por esa razón en aquel momento cuando Honduras necesitaba que tuviésemos librerías y bibliotecas, estas nunca surgieron. Sin embargo, en la región podía ir usted a Costa Rica y encontraba grandes librerías y fabuloso, México, etcétera. Ahora el tema es la conectividad. Si hacemos un paralelismo entre estas dos situaciones, de igual manera nos vamos a quedar nosotros sin la conectividad, porque ahora es la conectividad uno de los vehículos más importantes para poder llevar la educación a todo lo largo y ancho del país. Hay sitios como por ejemplo La Mosquitia en donde ni sueñan en tener una conectividad apropiada. No podemos continuar en esto. No estamos queriendo mandar un cohete a la luna, estamos simplemente diciendo claramente que es indispensable para el desarrollo del país que tengamos una conectividad. Entiendo que las compañías deben tener y hacen su esfuerzo y tienen su negocio establecido, pero eso no va a afectar en nada al país, todo lo contrario. Si nosotros le permitimos a los jóvenes al libre acceso a las páginas educativas, habremos dado un paso enorme en combatir esta catástrofe que hemos venido subrayando y hemos venido repitiendo y queremos enfatizar y que lo hemos dejado muy claro en este documento que hemos liberado ayer desde el Consejo de Educación Superior. Por esa razón, la semipresencialidad es un paso importante que debemos dar y probablemente en algún momento vamos a volver a la presencialidad, pero siempre el sistema virtual va a quedar establecido, va a quedar fortalecido y va a quedar realmente vigente. Pero para ello necesitamos también que los muchachos puedan tener acceso a equipos, porque en este momento da pena que los jóvenes tengan que recibir su instrucción académica a través de WhatsApp. Eso en un momento de emergencia, hace un año fue válido, pero en este momento ya no es excusable. Necesitamos hacer que ellos tengan acceso a ese equipo libre de gravamen y que se puedan conectar libremente a las páginas educativas para evitar lo que estamos subrayando este día, que es esa catástrofe generacional en cuanto a esa mala instrucción académica que están recibiendo nuestros jóvenes. Doctor Francisco Herrera, dos preguntas en una sola. ¿Cómo logramos la semipresencialidad en la educación superior del país y en qué momento? La semipresencialidad es un reto. La semipresencialidad es una meta. Y para poder lograrlo, inicialmente necesitamos que tengamos claramente una priorización en el tema de vacunación. Eso es indispensable y esa vacunación debe ser escalonada. Esa vacunación debe comenzar justamente con las personas que se encuentran en el área de salud, docentes y estudiantes, evidentemente también administrativos, porque tienen que dárseles servicio y debe dárseles atención. Por lo tanto, el área administrativa debe estar incluido para poder atender a estos jóvenes que van a estar acudiendo al tema de la semipresencialidad, porque eso es vital. Por lo tanto, primero debemos aplicar las dosis y que una vez que se aplique la segunda dosis, un mes después ya podremos retornar a la semipresencialidad escalonada a la cual hemos hecho referencia. Bueno, y vea qué interesante este mensajito que nos comparte el alcalde de San Ignacio, colega suyo, doctor. Me refiero al doctor Gerson Rivera. Me dice, hoy día, más que nunca antes en la historia de la humanidad, la riqueza o pobreza de las naciones dependen de la calidad de la educación superior. Es un pensamiento del presidente de la Rice University, Malcolm Giltz. Interesante, gracias al alcalde de San Ignacio, doctor Gerson Rivera. Doctor Francisco Herrera, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, un mensaje final de su parte como presidente del Consejo de Educación Superior de nuestro país. Oportuno este pronunciamiento
publicado en las últimas horas por el Consejo de Educación Superior. Hacemos una pausa, ya volvemos. Usted está viendo Foro Canal 10. Sumado a este llamado que ha hecho en las últimas horas el Consejo de Educación Superior sobre la necesidad urgente de que se avance en el proceso de vacunación frente a esta catástrofe ineludible en el sistema educativo superior, también en las últimas horas las autoridades de salud pública del país han advertido que una nueva variante del COVID dispara contagios y muertes en Honduras. Antes de darle la bienvenida a la doctora Carla Pavón y a la doctora Paola Paz, le voy a dar la palabra al doctor Francisco Herrera para un mensaje final. Tomando en cuenta ya la participación de la doctora Pavón y de la doctora Paz, doctor Francisco Herrera, recomendaciones desde la academia para el gobierno, para la Secretaría de Salud, para seguir enfrentando estas consecuencias de la pandemia del COVID-19. Adelante, doctor Francisco Herrera. Gracias, un saludo a la doctora Pavón y a la doctora Paz, y nuestro agradecimiento precisamente por la labor que están realizando, que ha sido incansable y que realmente todavía tienen mucho por delante, así que Dios las proteja y que podamos continuar avanzando en eso. Déjenme decirles que para nosotros desde la academia hemos ido y hemos tratado de colaborar en todo lo que es posible con la Secretaría de Salud, brindándoles colaboración tanto con espacios físicos, con el CEDIVIR, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, con el Laboratorio de Virología, brindándoles espacio. Hemos trabajado fuertemente con el doctor Cosenza y vamos a continuar haciéndolo. Y al mismo tiempo hemos tratado de colocar ante ellos socios estratégicos, académicos, y ahí fue que surgió el tema de la vacuna Sputnik, y estamos queriendo hacer lo propio también con otros socios estratégicos en el Cono Sur para la vacuna Sinovac y otros que vendrán en el futuro. Así que tenemos que continuar como país avanzando en el tema, porque estoy completamente seguro que para todos los que están involucrados, la doctora Pavón, que ha estado trabajando fuertemente en el análisis de datos y viendo la evolución de la pandemia desde su inicio, ha de ser frustrante ver que no podemos lograr esos niveles de inoculación e inmunización que hubiésemos querido, pero que esperamos poder hacerlo. Por lo tanto, debemos ayudar a estas hondureñas para que puedan tener las herramientas, y la vacunación es sin duda una herramienta importante, pero queremos enfatizar que a pesar de que lográsemos acelerar el proceso de vacunación, es indispensable que las medidas de bioseguridad se fortalezcan y continúen, porque de lo contrario vamos a correr el peligro de que vengan esas otras cepas que van a terminar ocurriendo, porque es normal en los procesos virales que deben estar mutando, pero debemos por lo tanto lograr esa inmunidad de manada, llegar a un 70% por lo menos de inoculaciones, de vacunaciones a nivel nacional, y estamos muy lejos de ello porque el ritmo con la que está llegando la vacuna al país no es la deseada. Necesitamos que se aceleren el proceso para que puedan venir más vacunas y no solamente estar esperando COVAX y Sputnik, sino que hay que tocar nuevas puertas, hay que abrir más posibilidades para lograr ese ansiado inmunidad de manada que debemos tener, y que podamos por lo tanto avanzar en todo el resto. Y según se menciona, esperaremos todavía año y medio para poder lograr ese propósito en cuanto a haber logrado el dominio de la pandemia en el globo terráqueo. Así que le agradezco mucho, licenciado Mejía, la oportunidad de haber explicado en detalle la razón por la cual el Consejo de Educación Superior emitió ese comunicado, y que le deseo mucha suerte a usted. Y nuevamente mi felicitación y agradecimiento a las colegas que se encuentran con usted en el estudio. Gracias, doctor Francisco Herrera, quien es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y presidente del Consejo de Educación Superior. Oportuno, muy acertado este pronunciamiento publicado en las últimas horas.